Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 13. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes siempre gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias siempre. De verdad que sí. Bueno, hoy empiezo igual dando las gracias. Ayer estuve invitado por la Cámara Inmobiliaria del Táchira y por la doctora Charito Paulini a un foro donde fui ponente sobre el tema del Estado comunal y la relación arrendaticia. Debo señalar que el foro en el Colegio de Abogados estuvo full de todas las personas que trabajan en el tema inmobiliario. De verdad les agradezco muchísimo que hayan que me hayan considerado para estar dentro del panel que, que estaba compuesto por la doctora Charito Paulini y por mi persona. Darle las gracias no solamente a los que participaron, darle las gracias a la Cámara Inmobiliaria, darle las gracias también a la doctora Charito Paulini por la brillante exposición que formuló, desarrolló sobre el tema del Estado comunal, que puedo decir, y lo dije ayer en la asamblea, es una de las pocas personas que en el mundo jurídico y en el mundo político ha hablado como lo hacemos nosotros también del tema del Estado comunal en las 6 leyes que ya existen desde el 2006 y que le dan piso jurídico a lo que aspiran de constituyente. De verdad entonces que les estoy altamente agradecido a todos los que participaron, con mucho cariño, siempre estoy atento para servir, para ayudar, para despejar dudas, para sembrar la esperanza que vamos a tener siempre un futuro y destino mejor. Bueno, también ayer estuvimos en asambleas de ciudadanos nuevamente. Es permanente, esta actividad es permanente, organizando la tarea que hay que hacer en las distintas comunidades. Y por supuesto, entonces, ayer nuevamente estuvimos en Santa Eduviges, en otro sector de la carrera 1, y una asamblea también extraordinaria. Nos acompañó el alcalde Ricardo Hernández. Nos acompañó ayer también el presidente del Centro de Estudiantes de la ULA, el, el bachiller Reinaldo Manrique, también nos estuvo acompañando junto a Javier Tarazona. Luego estuvimos en Cordero nuevamente, en otros sectores, y una asamblea extraordinaria, de verdad, a todos muchas gracias, una bendición inmensa, la solidaridad de que de esta situación vamos a salir. Tengo la convicción de que de esta circunstancia, de esta situación, de esta tragedia, como dice el presidente de los Estados Unidos, vamos a salir. Bueno, pero en todos estos conversatorios hablamos del tema del fraude constituyente. Ahora, yo tengo la convicción de que este fraude constituyente no se va a producir. Y no se va a producir, entre otras cosas, porque un gobernante, sea dictador o demócrata, no puede obrar en contra del 90% de los venezolanos que además son electores. Y eso es lo que sucede. En Venezuela el 90% de ciudadanos está en contra de esta constituyente. Y está en contra y se oponen, obviamente, porque tienen claro que se trata de un ardid, de un truco para revestir de legalidad lo que hoy es ilegal en Venezuela, como es todo lo que tiene que ver con el Estado comunal, todo lo que tiene que ver con la construcción del socialismo que han venido haciendo a propósito del plan de la patria, todo eso es absolutamente ilegal. Entonces quieren es darle rango constitucional a lo ilegal para que deje de ser ilegal. De tal manera entonces que eh, tenemos un país que está claro, tenemos una sociedad que hoy entiende que el debate no solamente es político, sino el debate también tiene mucho que ver de forma directa con su
interés más inmediato, vale decir, si antes podías comprar comida y hoy no puedes comprar, si antes podías escoger entre varias marcas cuál es la que más te gusta en precio, en tamaño, en presentación, en gusto, si antes eso lo podías hacer y hoy no lo puedes hacer, es obvio que el problema no es de la guerra económica, que no existió jamás, sino de las decisiones que el gobierno va tomando para ir empobreciéndonos. Entonces, nosotros estamos en presencia de una situación a donde los venezolanos están claros de qué es lo que está sucediendo en Venezuela. No se puede no se puede trabajar, no se puede imponer una política en contra, en contra en contra de los venezolanos, de otras instituciones también. Por ejemplo, se dice que encuestas y estudios de opinión revelan que en el ejército, en la aviación y en la marina también existe oposición a la constituyente. También existe oposición a la constituyente. En contra de esa constituyente están todas las iglesias, todas las organizaciones que funcionan en Venezuela como iglesias, igual que la Iglesia Católica, no están de acuerdo. Se oponen las universidades, los estudiantes, se oponen incluso los estudiantes de la UNEFA, según las encuestas. Hay un total desacuerdo, hay un total desacuerdo con el tema constituyente, que por demás ha permitido la construcción de una tercera alternativa política alrededor de marea socialista. El 99% de los empresarios están en contra de la constituyente. Eso, por supuesto, no debe en modo alguno sorprendernos, pero cuando usted empieza a revisar y todo el mundo está en contra y se va sumando y se va sumando y se van pronunciando, es obvio que lo que se está planteando es absolutamente inviable, que no se va a producir. Al país no le interesa. Al país no le interesa la falsa constituyente ni la farsante constituyente. El gobierno, por demás, no quiere dar un debate sobre estos temas. Entonces la constituyente para Nicolás Maduro va a terminar siendo su espada de Damocles. Es el mayor error político que ha podido cometer, es tratar de impulsar un proceso radical frente a una sociedad que venía perdiendo el miedo y que venía encontrándose con la verdad. Lo cierto es, como se dice desde hace algún tiempo, la libertad la vamos a conseguir en las calles. En las calles es donde vamos a conseguir la libertad. De tal manera que este breve análisis para indicarles que muchísimos sectores del país, incluso del chavismo, están en contra de esta constituyente, lo cual hace que sea muy, pero muy inviable su realización. En los próximos segmentos vamos a tocar el tema que usted estará esperando de la fiscal y la sentencia del TCJ. Bueno, ahora entremos en materia de la fiscal general de la República, porque Luisa Ortega Díaz ayer se hace noticia por dos hechos. El primer hecho, la sentencia de la Sala Electoral que declara inadmisible la demanda electoral presentada por la fiscal. Y el segundo hecho noticioso de la fiscal es que ella demandó la nulidad de la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron designados en el 2015. Entonces, la fiscal, fíjese, la fiscal no se detiene en su planteamiento jurídico y político frente al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que vamos a revisar esto con detenimiento?
La sentencia de la Sala Electoral declara inadmisible por inepta acumulación la demanda electoral de nulidad que interpuso. En términos sencillos, esto implica que para la Sala Electoral, Luisa Ortega, vale decir la fiscal, se equivocó en su demanda, pues pidió la nulidad de actos que solamente pueden ser atacados ante la Sala Constitucional, junto con la nulidad de actos que pueden ser impugnados ante la Sala Electoral. Es por esto entonces que la sentencia, vale decir, para la sentencia, la Sala acumuló indebidamente demandas que han debido ser presentadas en tribunales distintos. En mi criterio, la fiscal en su demanda fue clara cuando señaló que ella estaba demandando la nulidad de actos y actuaciones electorales del Consejo Nacional Electoral, sin cuestionar los decretos dictados por Nicolás Maduro. En consecuencia, la Sala Electoral lo que presenta es una excusa. La Sala Electoral optó por el camino, por el atajo, y por el atajo más inconstitucional, que es negar el inicio de un juicio que promueve la Fiscal General de la República. ¿Cuántas cosas puede hacer ahora la fiscal frente a este tema? Bueno, la primera acción que puede intentar la fiscal es solicitarle a la Sala Constitucional una revisión de la sentencia emitida por la Sala Electoral. Vale decir que la Sala Constitucional anule la sentencia de la Sala Electoral. Y una segunda circunstancia, un segundo hecho, una segunda acción que puede intentar la fiscal es demandar nuevamente, aclarando todavía más que únicamente está demandando es la nulidad de actos electorales. Esta decisión de la sala lo que hace es evidenciar, demostrar que el órgano imparcial que favorece a la justicia ya no lo es. Vale decir, esa decisión no es imparcial. Si en alguna oportunidad se pensó en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Supremo de Justicia como poder que pueda ser imparcial, eso ya definitivamente tampoco lo es y no lo es tampoco ya ahora para la fiscal. Vamos ahora al segundo elemento que tiene que ver con la demanda de nulidad de la designación de los magistrados realizada en el 2015. Esto se supo a propósito porque la fiscal general anunció en el programa de Maripili Hernández que había demandado al TCJ la nulidad de la designación de los magistrados realizada por la Asamblea Nacional en el 2015. Para la fiscal, la desincorporación de esos magistrados es una condición necesaria para permitir que el TCJ pueda asegurar el derecho a la justicia. En el 2015, la Asamblea Nacional, violando todo tipo de procedimiento en la Constitución, designó a los 13 magistrados del TCJ y sus suplentes. En aquella oportunidad hablamos de lo inconstitucional que resultaba este hecho. Después, cabe recordar que la Asamblea Nacional, cuando se instala el 5 de enero del 2016, asume en sus primeras funciones la investigación de tales designaciones. Esas investigaciones culminaron con un informe que se aprobó en el 2012, en el cual se declaró que esas designaciones violaban la Constitución y por lo cual eran inexistentes. En la sentencia del 2016 que declara la nulidad de esas investigaciones y del informe aprobado por la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional, cuando desconoce a la Asamblea, resulta que
la Asamblea ha continuado con el procedimiento para designar los magistrados y sustituir a los que inconstitucionalmente fueron incorporados en el 2015. Estamos en presencia entonces de una coincidencia entre la fiscal y la Asamblea Nacional, pero la fiscal en esto ha sido mucho más determinante porque la fiscal actuó desde el 2015 y ella está señalando que, que logró obtener acceso a las actas del Consejo Moral Republicano hasta hace poco. Es ahí donde ella acredita, donde ella presenta, donde ella muestra las irregularidades cometidas en la designación de los magistrados y ya tiene la prueba, que son las actas de que ella sí lo hizo en el 2015. De tal manera entonces que esas pruebas que tiene la fiscal corrobora lo que la Asamblea Nacional ha señalado de lo ilegal e inconstitucional que resultan estos magistrados. Como todo, ¿qué puede pasar? Bueno, todo está en pleno desarrollo. Hay quienes creen que las cosas están teniendo un viraje interesante porque hay nuevos actores que están pugnando suerte tercera vía del chavismo ahora frente al madurismo y frente a la oposición, donde también hay una coincidencia frente a la constituyente. Bueno, la fiscal ha venido dejando claro su posición. Yo no estoy diciendo que ella se haya ido a la oposición, no. Simplemente estoy diciendo que está acreditando sus afirmaciones contra el TCJ y hace precisamente que la Asamblea y ella tengan una coincidencia. De hecho, la fiscal habló primero en contra del tema del TCJ antes que lo hiciera la Asamblea Nacional. De tal manera entonces que estamos en presencia de una serie de sucesos de carácter institucional que no se detienen y todo hace presumir que la fiscal no está sola en ese proceso. Ayer también se presentó carta de renuncia a la Secretaría del Consejo de Seguridad, un mayor general activo, renuncia a la Secretaría, mas no se da de baja de forma militar. Y entonces todo hace suponer que en el chavismo también empezó un movimiento. Empezó en el chavismo un movimiento que hace ver a Maduro como un dirigente hoy en funciones de presidente que es desechable. Vale decir, diera la impresión que el chavismo empieza a moverse también en función de una única cosa que dejó la fiscal en la mesa del análisis. La fiscal deja claro que solamente hay dos vías: la aplicación del 333 y 350, que habla, uno, del desconocimiento general del gobierno y dos, que habla de la importancia de la restitución del hilo constitucional por cualquier medio cuando ésta se haya roto. Entonces da la impresión que la fiscal no está sola, da la impresión de todo lo contrario. No se sabe si hay coincidencia en estas renuncias entre la del mayor general, aun cuando ha dicho que no está con la constituyente, y la fiscal. Pero ayer también la fiscal se reunió con exministros de Chávez, de tal manera entonces que diera la impresión que empieza un tercer actor en el tema político venezolano a presentarse y a tratar de zanjar soluciones. Bueno, vamos a ver detalles de la actuación de la fiscal, porque la fiscal, fíjese, acudió nuevamente al TCJ y pidió impugnar la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se hizo en el 2015, como se los comenté hace rato.
Explica la fiscal que se trata de una impugnación contra 13 jueces principales y 20 suplentes escogidos por la Asamblea Nacional cuando el Poder Legislativo estaba bajo control del chavismo. Y ella dice, yo advertí, yo no participé de ese proceso, pero yo advertí que ese proceso estaba mal hecho. Está haciendo referencia a la designación de los magistrados. Y afirma que ella se negó a firmar las actas de designación de esos magistrados. Y como va todo esto, dice la fiscal, el proceso en sí está totalmente viciado. La fiscal está consignando ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde se evidencian las supuestas irregularidades presentadas en el periodo de tiempo seleccionado para el tema este de hacer las indagatorias. Estamos entonces en presencia de demandas de nulidad actuales. Esto es altamente importante. Diera la impresión que hay una suerte de esa separación, esa fractura que existe entre el chavismo y el madurismo, puede conducirlos, en primer lugar, a construir una tercera vía, pero que sabemos que esa tercera vía, en el caso del chavismo, ha permitido que lleguemos a donde hemos llegado, vale decir, hoy el chavismo es parte de donde estamos, porque todos estos procesos fueron montados por el propio Chávez. Que hoy exista a lo mejor una reflexión sobre el tema, bueno, eso es probable. Lo cierto es que entonces hoy coincidimos con un actor político con el que antes no habíamos coincidido, que es con el chavismo. El chavismo está en contra de la constituyente de Maduro y por supuesto por eso es que reaccionan frente a tales pretensiones. No obstante, uno dice, uno se preocupa, porque entonces uno dice, bueno, ¿la fiscal general de la República estará actuando sola? Bueno, yo creo que no, pero la fiscal se maneja en el marco de una estrategia, se maneja en el marco de un perfil, se maneja en el marco de una actuación que pone en evidencia el interés, que pone en evidencia su liderazgo, que pone en evidencia su vocería, señalando cuál es y cuáles son los pasos que hay que seguir en adelante. Ponen aprietos, por cierto, la fiscal a la mesa, que tiene que ponerse a la altura del proceso y no a la altura de creer que hay elecciones regionales o municipales porque no las va a haber. De tal manera entonces que el juego militar es peligroso para el propio Maduro porque se ha convertido en un hombre que preside una nación pero no tiene liderazgo. No tiene liderazgo de ninguna naturaleza. Y eso es gravoso para nosotros los venezolanos que este señor esté en esas condiciones, de verdad que sí. Pero, ni modo, vale decir, Maduro escogió el camino del marxismo, Maduro escogió el camino de la influencia de los cubanos sobre Venezuela y Venezuela eso precisamente es lo que no quiere. Cuando por todos los recorridos que ando con el licenciado Tarazona, vamos preguntando, vamos consultando, vamos más allá del pensamiento de la gente, auscultando información, terminan diciéndonos la carestía que hoy tenemos frente a la abundancia que se tuvo en otros tiempos. De tal manera entonces que los episodios están en pleno desarrollo, en pleno desarrollo. Es probable que el chavismo tenga una estrategia para evitar la implantación del Estado comunal. Bueno, yo diría que entre cielo y tierra no hay nada oculto desde el punto de vista de los que son secretos. Por eso es que la fiscal revela los suyos ayer. Pero nosotros estamos aquí precisamente porque Chávez también, de alguna manera, dibujó el modelo a donde actualmente estamos. Pero ahí queda también la responsabilidad, de los que tienen que asumir un papel y no lo han asumido.
Nosotros siempre hablamos del indiferente. Al indiferente hay que sumarlo, no hay que golpearlo. Y es así. Ahora bien, la fiscal ha hablado del 350 y ha hablado del 333. ¿Estará agotando la fiscal esa vía para accionar luego por otra vía con los exministros de Chávez, con personal militar incluso? Bueno, yo soy de los que cree, por ejemplo, que Maduro es un político totalmente desechable, vale decir, no tiene ningún tipo de peso político específico. Y lo conversábamos hace días en el programa cuando hablábamos de que Pérez Jiménez, cuando proyectó su plebiscito, Pérez Jiménez tenía una amplísima obra hecha en todo el país y las obras no le permitieron ganar el plebiscito. Vale decir, Pérez Jiménez tenía una excusa que presentar y es la inmensa cantidad de obras a lo largo y ancho del país. Pero Maduro no tiene nada que mostrar desde el punto de vista de las realizaciones. De las realizaciones Maduro no tiene nada que mostrar, nada, absolutamente. Entonces estamos en presencia de nuevos actores, nuevas realidades, a donde la dirigencia opositora tiene que empinarse para poder ver el bosque sobre las copas y no que el bosque le impida ver, y no que unos árboles le impidan ver el bosque. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Quiero por demás despedirme diciéndoles que yo tengo la convicción de que vamos a salir de esta circunstancia. Cuenten con que siempre voy a estar al lado de ustedes. Cuando no esté al frente de ustedes estaré al lado, pero ahí siempre voy a estar. Siempre voy a estar. La política en estos días hay que tomarla y asumirla con determinación frente al destino y señalar que la historia dará cuenta de cómo ganamos estos episodios frente al comunismo. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Todos los que vamos a estar hoy en las distintas protestas y asambleas de ciudadanos, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja con su manto. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.